Hola. Hola, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Me oyen bien? Sí, se escucha. Bueno, a quienes puedan, tengan la cámara encendida, a quienes no, obviamente, no. Pero cuanto más caras pueda haber, mejor para mí. Al principio voy a estar admitiendo personas porque hay que admitir. Tengo que admitir a los que quieren entrar. Re loco. Sí. Creo que se puede configurar para que no haya sala de espera. Pero no No, sé si pero la lo dan así predeterminado. Tenemos posibilidad de configurar algunas cosas y otros no, los que funcionamos como anfitriones. Por ejemplo, se está grabando, ¿no? Esta clase ya. Y yo no puedo disponer si paro la grabación o no. Se graba y listo, ¿no? Así que mis posibilidades de manejo de edición son limitadas. Bueno, ya somos bastantes. Igual este es un grupo muy numeroso. Ya hay 108 personas. Voy a seguir emitiendo y probablemente empiece la clase y también tenga que seguir parando para admitir gente, e incluso si me olvido, les pido que me recuerden que admita a quienes están esperando, así pueden ingresar a la clase también. A no ser que mi vieja se conecte a las clases de Zoom y me grabe Bien. la Ahí va. Hola, Sí, profe, sí. una consulta, tengo una duda. El horario que figuraba en la página, el de las 18:30, Sí. ¿fue una teoría perdida o esta es una repetida? ¿Es la siguiente? Yo la verdad es que estoy media perdida. Miren, hay dos tipos de clases que tiene la materia, ¿no? Como muchas materias teóricas. La clase teórica y la clase práctica. Ustedes en total por semana tienen que, en un periodo ideal, digamos, de presencialidad serían 2 horas y 2 horas. Pero en todas las semanas tenemos clase práctica y clase teórica. Las prácticas van de 18:30 a 20:30, pueden terminar antes, pero hoy hubo otro problema, aparte del que ya se comentó a través de los mensajes referido a los horarios ofrecidos. El problema de hoy fue que a nosotros nos pasaron para ingresar a los profesores de prácticos, cada uno su práctico respectivo, contraseñas equivocadas. Entonces, lo que sucedió hoy, hace un par de horas, es que las dos comisiones de trabajos prácticos que tenían que estar separadas confluyeron en un solo lugar, como si fuera teórico, por ese error, digamos, ¿no? Pero esperemos que se solucione ya para la Entonces próxima semana. quedaría, Entonces perdón, quedaría, vos, como todos tus compañeros, van a ingresar a la comisión que le corresponda a las 18:30 y les va a tocar, si te toca estar con Emiliano, te toca con Emiliano, o si a los que les toque estar con María, les toca con María por separado. Eso tendría que ocurrir, que es lo que no ocurrió hoy, ¿no? Ese problema. Que esperemos su solución. claro. Y a las Claro, porque 20:30 sí, perdón, empieza esta clase, que es la clase teórica. Que ahí sí está bien. entran todos los estudiantes de la materia. Claro, pasa que con este pequeño error, Sí. el de la hora de las 6:30, a mí se me superpuso con una materia. Entonces, si ahora van a Esa es dividir. otra cuestión. Esa es la cuestión de lo que ya hablamos bastante a través de mensajes con respecto a ese error administrativo de ofrecer para la inscripción horarios que en realidad no iba a haber, ¿no? Entonces, obviamente no fue un problema de ustedes, ¿no? Fue un problema administrativo de la carrera. Entonces, para quienes tienen superposición de horarios, lo que nosotros les decimos para no perder la cursada de la materia es que las clases prácticas son grabadas, y entonces si no pueden estar de manera sincrónica en la clase, pueden acceder a ella, aunque no sea ideal, acceder a ella de manera asincrónica a través de la grabación e ir siguiendo
esa clase práctica que no pueden seguir de manera sincrónica, de ese modo asincrónico, y en todo caso comunicarse con los profesores respectivos mediante la cadena de mensajes para consultas, dudas que tengan, ¿no? Pero esa situación es así, como ya la explicamos, no se puede solucionar, y el horario de las clases prácticas va a ser a las 18:30, algunos con Emiliano, otros Ok, con María. A ese ok, problema, entendí. el adicional fue el de hoy, que nos dieron, ¿cómo se llama?, formas de acceso equivocadas que hicieron que todo confluyera en un solo lugar, ¿no? Claro, Un ahora nuevo problema. entendí. Listo. Muchas gracias. De nada, de nada. Después vamos a hablar un poco igual de esta cuestión que se suscitó y de cuál va a ser la mejor manera de comunicarnos, pero eso lo haremos un poco más adelante. Lo vamos a hablar con Sandra Farini, que va a ser la otra profesora de los teóricos, que ahí anda Sandra, que la pueden ver. Y en un momento de la clase vamos a hacer Hola. un corte y vamos a hablar, esperando a que haya más gente. Ahora ahí admití a los que estaban esperando. En total están inscritos unos 200 estudiantes. Nunca hubo tantos, esa es la verdad, nunca hubo tantos, tantas. Y entonces veo ahora que son muchísimos, pero no todos. Entonces, para hacer digamos, esa aclaración, nos gustaría que hubiera la mayor cantidad de estudiantes posibles, así nadie se la pierde, la aclaración que queremos hacer, ¿no? Bien. Sí, te mando un audio. Bueno, vamos a avanzar en el teórico. Pablo, quería Sí. decir un par de palabras, ¿puede ser? Sí, lo que yo quería decir, lo que estaba diciendo Sandra, es que yo quería esperar, antes de hacer aclaraciones generales, a que hubiera más gente, ¿no? Ah, bueno. Quizá convenga hacerlo, no sé, hacemos vamos a un corte en el medio y ahí aclaramos lo que hay que aclarar, ¿no? Porque todavía están ingresando personas. Sí, era más un saludo y hacer un Sí, par sí, de... saludar. No, Sí, pero está bien. Hablá y después me decís cuando dale, son 3 minutos nada más. bien. Bueno, ahí la conocieron brevemente a Sandra. Sandra y yo vamos a ir dando las clases teóricas, nos vamos a ir alternando en estas clases. Ya nos irán conociendo más en ese papel de profesores de teóricos. En la clase de hoy me toca a mí, en esta clase, esta que es la primera clase sincrónica, ¿no? Donde hablaremos del matadero y esperemos que todo funcione más o menos bien. Seguiremos así alternándonos con Sandra hasta la última clase. Les pido que los que puedan tengan la cámara encendida, pero el micrófono apagado, y en todo caso, ahí estoy admitiendo más personas, ¿no? Si tienen que decir algo, bueno, pinchen en ese momento el micrófono y hablan, ¿no? Si quieren agregar algo. Y si no, mientras no estén hablando o no quieran intervenir, que lo apaguen, porque si no a veces se mezclan muchos sonidos diferentes y se enturbia la comunicación. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí. Veo movimientos Sí. afirmativos, perfecto. Perfecto. Bueno, Perfecto. muy bien. Hay alguien más ahí en la sala de espera, siguen llegando. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra primera clase formal, luego de la clase, que no fue una clase en realidad, sino una introducción grabada, sincrónica, que fue asincrónica porque no existía esta posibilidad de la semana pasada de comunicación sincrónica a través de Zoom. Y vamos a comenzar entonces con el primer texto teórico de esta unidad de literatura argentina, que como ya les adelanté en la introducción grabada, busca conjugar en ese derrotero textos de diferente formato que tengan que ver con lo narrativo y también alternar textos que podemos llamar clásicos de la literatura argentina con otros que tienen menos, por lo menos, consagración hasta el momento, e incluso algunos que son nuevos o novísimos, ¿no? Es decir, arrancamos con Echeverría, con Sarmiento, plena mitad, primera del siglo XIX, y vamos a llegar hasta el siglo XXI, 2020-2021, ¿no? Es decir, muy actual. Ese va a ser el recorrido que vamos a hacer.
Pero bueno, no me voy a detener en eso porque un poco ya lo hice en la introducción grabada que ustedes tienen a disposición. Hoy me voy a referir, como les decía, a El Matadero de Esteban Echeverría, y voy a hacer algunos toques a un texto que bueno, fue otra mini dificultad que también se suscitó en estos inicios, que es Tablas de Sangre de Reverendarte, que como les aclaré, no lo tenían que leer obligatoriamente para hoy, ya que el texto central es El Matadero, y Tablas de Sangre es como una nota de color que voy a agregar en la clase teórica, y que en todo caso van a poder consultar luego de esta clase, para subsanar el problema que hubo de que no se podía ver el texto que supuestamente estaba colgado en el campus. Les dejé un link al cual pueden acceder a la primera edición, ¿no?, de Tablas de Sangre, de la cual voy a hablar hoy también un poquito. Bueno, para ir acompañando esta clase, esta charla también que tendremos sobre El Matadero, voy a mostrarles algunas imágenes que voy a compartir con ustedes. ¿Ven ahí contexto político, unitarios y federales? ¿Se ve? Sí se ve. Bien, bien. Si no, mueven la cabecita así. Cada tanto voy a salir de esta pantalla para poder ir admitiendo gente que seguramente se va a ir sumando, ¿no? Pero voy a ir recorriendo las diapositivas, paro, vuelvo a ver si hay alguien esperando, lo hago ingresar y sigo. Siempre va a tener que ser así. Bueno, esta primera página que aparece aquí tiene como información básica, muy básica, pero a pesar de lo básico, la incluyo y la muestro, se la muestro a ustedes, sobre todo para insistir en el hecho de que para entender varios de estos textos que vamos a ver en estas primeras clases, por ejemplo El Matadero, por ejemplo Facundo, es necesario un repaso por el contexto político en el cual se producen estos textos y contexto político además con el que dialogan estos textos, ¿no? Es decir, los que escribieron estos textos presuponen un lector que está muy al tanto de ese contexto político que rudimentariamente yo intento resumir allí, ¿no? Entonces, más que proponer un repaso ahora de esos momentos de la historia argentina, es una manera de instarlos a que, si no tienen fresco este esquema básico, que lo refresquen, aunque sea con una visita de Wikipedia, para ver las fechas fundamentales que explican el presente en el cual se mueven las historias que vamos a leer, ¿no? Tanto la de Echeverría como la de Facundo, que van a ser los dos textos que vamos a ver en estas primeras clases, ¿no? Por ejemplo, el enfrentamiento unitarios y federales y qué significaba cada una de estas facciones, la batalla, el combate de Navarro y el fusilamiento del coronel Dorrego por parte de Lavalle en 1829, ¿qué significado tiene eso, ¿no? La irrupción de Rosas como figura política ese mismo año y cómo esa figura va a dominar la política argentina hasta 1852. En el interín, todo lo que ocurre con otro personaje clave para nuestras lecturas, que va a ser Facundo Quiroga, que muere asesinado en 1835, y mientras esto transcurre, la aparición en el panorama no solamente cultural, sino también político y social de la República Argentina en la década de 1830, de un grupo de jóvenes que van a conformar lo que después en la historia cultural y literaria argentina se dio en llamar la generación de 1937, generación que se pensaba a sí misma como ajena o corrida de ese enfrentamiento histórico y para ellos perimido o antiguo
entre unitarios y federales, ¿no? Que esto lo quiero aclarar de entrada porque es una confusión que suele suceder, que consiste en considerar a escritores como Sarmiento o Echeverría como cabales representantes de la facción unitaria, cuando en realidad no lo fueron, y ellos mismos se encargaron de escribir varias oportunidades que no lo eran, ¿no? Es decir, esta generación de la que formaron parte Sarmiento, Echeverría, Alberdi, Juan María Gutiérrez, y tantos otros, se pensaban a sí mismos como esa generación pensaba a sí misma como una instancia superadora de esa antinomia, y si bien uno los puede pensar como más cercanos a los unitarios que a los federales, ellos insistían en diferenciarse también de los unitarios como algo nuevo, ¿no? Como algo novedoso. Y eso se puede percibir, como veremos hoy, tanto en el Matadero como algunos años después en Facundo, ¿no? Bien. Esto por un lado. Por otro también, déjenme ver a ver si hay gente esperando. Perdón. Sí, están esperando allí. Todo el tiempo voy a tener que hacer esto, ¿no? Admitir y volver, admitir y volver. Bien, ahí entraron. Comparto nuevamente. Entonces, ahí ven a Echeverría en esa pose de este cuadro de aquella época. ¿Lo ven, Echeverría? Bueno, bien. Noten, entre otras cosas, el corte, es decir, algo que tiene que ver con la moda, que es muy importante en el Matadero, el corte, no tanto del pelo, sino de la barba, ¿sí? Que si vemos imágenes pictóricas, pero también litografías de la época, van a ver cómo todos los jóvenes de esta generación, que recién nombré, Echeverría, Gutiérrez, Alberdi, se cortaban la barba así. Es decir, el corte llamado barba en U, porque parece dibujar esa letra. Quienes leyeron El Matadero, que supongo que es la mayoría de ustedes, sabrán apreciar este detalle porque es fundamental para uno de los momentos del relato al que nosotros iremos. Abandonando la imagen y yendo también a Echeverría, una breve presentación del personaje que después podrán completar, ¿no? Solos y solas. El hecho de que Echeverría contó con un privilegio que no cualquier joven de su época tenía, que mediante una especie de beca de los patrones para quienes trabajaba, la Casa Lesica, fue enviado a estudiar a París, que en ese momento era la capital cultural del mundo, por lo menos del mundo occidental, ¿no? Y tuvo la oportunidad de estar en París casi 5 años, de 1821 a 1830, en el momento, además, donde en París irrumpe y eclosiona ese movimiento cultural, literario, histórico, político también, llamado romanticismo. La batalla del romanticismo, encabezada por Víctor Hugo, se da en el momento en que Echeverría está allí en Europa. ¿Sí? Privilegio. Y ese privilegio, obviamente, Echeverría va a tratar de aprovecharlo, ya que cuando regrese a Buenos Aires, en 1830, se va a transformar en una especie de importador cultural, ya que lo más valioso, por lo menos desde su perspectiva, que él trae en ese regreso de Europa, es esa información y ese conocimiento, que lo va a convertir en Echeverría en el introductor del romanticismo en el Río de la Plata. Y también ese viaje de Echeverría resulta fundamental porque si se fue a Buenos Aires no sabiendo bien qué iba a hacer de su vida, cuando regresa tiene muy claro que él quiere una definición para su vida, que es la de literato. Cuando le preguntan en la aduana su profesión, él dice literato. Es decir, vuelve con una alta conciencia de lo que quiere ser
y en qué quiere convertirse Echeverría, ¿no? Publica algunos poemas siguiendo las líneas de esa nueva corriente literaria que es el romanticismo, genera algunas polémicas, y el poema que lo va a consagrar y lo va a convertir en una especie de faro intelectual de su generación, Echeverría, es Cautiva, un clásico de la literatura argentina, que nosotros no transitaremos, pero que le da una gran notoriedad a Echeverría, ¿no? Donde de algún modo Echeverría inventa un espacio para la literatura argentina que es el desierto, ¿no? Y es el mismo año en el que empieza a funcionar un lugar de reunión literaria, cultural, política en cierto sentido también, que es el Salón Literario, que va a tener una vida efímera por presiones políticas del gobierno de Rosas, de ese periodo, ¿no? Ya estamos en la segunda gobernación de Rosas. Y 1838 es otro año fundamental porque hay un momento de gran tensión político-bélica, ya que la Armada francesa bloquea el puerto de Buenos Aires. Eso acelera un poco ciertas definiciones políticas, se está con o en contra de Rosas, y entonces muchos jóvenes de esta generación, que incluso coquetean con la posibilidad de transformarse en la parte intelectual del supuesto déspota ilustrado que sería Rosas, tienen que desistir de ese intento y empiezan a irse al exilio. Y en esa situación de tensión también Echeverría es el líder de una asociación secreta o semisecreta llamada la Asociación de la Joven Argentina. Enfatizo el nombre, Joven Argentina, que tiene el propósito de participar en la política en un sentido contrario a los intereses de Rosas y del federalismo en general. Asociación que empieza a funcionar de manera clandestina, pero que rápidamente se desarticula porque muchos de sus miembros parten al exilio a diferentes puntos de Sudamérica, ¿no? Montevideo, que es el más solicitado, pero también Brasil, Chile, Bolivia. Echeverría primero practica un exilio interno, se va a una estancia de su hermano en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y luego sí inicia su exilio definitivo al Uruguay en 1840, ¿no? Y allí en el Uruguay publica varios textos, entre ellos El dogma socialista y La ojeada retrospectiva, y un poema del que voy a hablar un poco hoy también, que se llama Avellaneda, ¿no? Y muere tristemente en una pobreza pavorosa Echeverría, un año antes de que deje el poder, luego de la batalla de Caseros, su gran enemigo, que fue Rosas. Es decir, muere sin poder regresar a su patria, en Montevideo, 1851, Echeverría, ¿no? Y luego, 20 años después, su gran amigo Juan María Gutiérrez va a iniciar la tarea literario-patriótica de reunir la obra editada y no editada de Echeverría y publicar las obras completas. Y en esa tarea encuentra entre los papeles de Echeverría un cuento que es El matadero, ¿no? Es decir, que El matadero tiene varias particularidades, entre ellas que se lo publica por primera vez recién 20 años después de la muerte de su autor y algunos más de su eventual fecha de escritura, ¿no? Yo hablaré de eso también. Déjenme ver. A ver si hay alguien, perdón, a ver si hay alguien ahí tratando de ingresar. No, perfecto. Bien, salí un poco del compartir pantalla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De este rápido contexto. Ahora vamos a llegar al matadero. Bueno, perfecto. Avanzo entonces.
Bueno, hay varios enigmas alrededor del matadero, ¿sí? Perdón, disculpe, alguien en el chat dijo que tiene una pregunta. Bien, en este momento no estoy pudiendo ver el chat, así que si me la querés hacer, la persona que escribió me la Pregunta si puede... este archivo va a estar disponible en el módulo. Quieren que suba el PowerPoint. ¿Eso es? Sí, eso. Bueno, igual recuerden que esta clase va a quedar grabada y la clase va a incluir el PowerPoint, ¿no? Pero bueno, si lo tienen aparte, lo puedo subir también. Bien, varios enigmas. ¿Cuándo y dónde lo escribió Echeverría? ¿Por qué no lo publicó? Porque lo podría haber publicado mientras estaba en el Uruguay, perfectamente. Estando en el Uruguay, Echeverría escribió textos incluso más virulentos que este en contra de Rosas. Tampoco se sabe dónde está el manuscrito que Gutiérrez vio, pero que actualmente no se sabe dónde está. E incluso se ha planteado la duda con respecto a si realmente este relato lo escribió Echeverría o pertenece a Gutiérrez y Gutiérrez lo hizo pasar por un relato de Echeverría. Esta última hipótesis es una hipótesis más descabellada, muy difícil de probar. Conociendo otros textos de Echeverría, en especial el poema Avellaneda, que publica en 1850, uno podría pensar, cotejando muchas similitudes, que en efecto el matadero es un texto de Echeverría, ¿no? Y con respecto a las otras preguntas, quería hacer algunas aclaraciones muy, muy rápidas, ¿no? En general, la crítica sobre este cuento, empezando por Juan María Gutiérrez, que escribió un texto para presentar El Matadero, y unas noticias biográficas sobre Echeverría, la crítica desde Gutiérrez en adelante propone una hipótesis, que es que Echeverría escribió este cuento cuando todavía estaba en Buenos Aires, hacia 1840, antes de emigrar, y que cuando emigró se llevó, entre otros papeles, estos papeles del Matadero a la banda oriental del Uruguay, y lo mantuvo ahí sin publicar durante su vida, ¿no? Y siguiendo la hipótesis de Gutiérrez, muchos críticos repiten lo que Gutiérrez dijo, con razón, ¿no? Porque si Gutiérrez lo conoció a Echeverría, supuestamente es alguien de fiar. Ahora bien, el propio Gutiérrez, en esa presentación y análisis que hace del texto de Echeverría, propone otra hipótesis que en cierto sentido se contradice con la anterior, y es que Echeverría habría escrito El Matadero y no lo publicó, porque en realidad era una especie de bosquejo en prosa, de borrador en prosa, en el cual él se basaba para luego escribir un texto de mayor envergadura en verso. Dicho de otro modo, dice Gutiérrez, Echeverría solía hacer eso. Antes de escribir La Cautiva, garabateó algunas frases en prosa, un texto en prosa que sirviera de base para, como el argumento, para a partir de ahí inventar sus versos. Lo hizo también con El Ángel Caído, otro poema de él. Y según Gutiérrez lo habría hecho también para, a partir del Matadero, o lo que nosotros conocemos como El Matadero, escribir el poema que se publicó titulado Avellaneda. Que tiene como protagonista a un personaje histórico que realmente existió y que formaba parte de esta generación del 37, que era Marco Avellaneda. Lo que tiene de contradictorio esto, con respecto a la hipótesis... Disculpe, profe. Sí. En el chat dicen que hay personas en la sala de espera. Bueno, déjenme terminar esto, que esperen un poco y yo ya los voy a hacer ingresar. Gracias. Ahora voy a ir a... Entonces, ¿qué tenía de contradictorio? El hecho de que Marco Avellaneda murió ajusticiado por las fuerzas rosistas del general Oribe en octubre de 1841. Es decir, cuando ya hacía un largo año Echeverría estaba en el Uruguay, exiliado. Y es inconcebible pensar que se le ocurrió escribir un poema titulado Avellaneda cuando Marco Avellaneda todavía vivía, ¿sí? Porque no había ningún mérito en la vida de Avellaneda para que le dedicara a Echeverría un poema. Recién
cuando muere, y muere de esa manera tan espectacular, porque lo decapitan, colocan su cabeza en un palo y la ponen a la expectación pública. Recién cuando muere se transforma en mártir Avellaneda, en un mártir de su generación, y eso en todo caso amerita que años después Echeverría le dedique un largo poema. Es decir, si esa hipótesis de Gutiérrez es correcta, entonces El Matadero, como bosquejo de Avellaneda, no pudo ser escrito sino cuando Echeverría ya se encontraba en el exilio en Montevideo. Hay otra razón que apuntala esta hipótesis y es la siguiente, ¿no? Si uno repasa toda la prensa antirrosista de 1839, de 1840, cuando Echeverría todavía estaba en Buenos Aires, una prensa virulenta y que coteja muy minuciosamente todos los crímenes de Rosas y sobre todo todos los que le inventa, porque le inventa muchísimos, y diferentes formas de muerte. Lectura que yo hice, descubre que en ninguno de esos periódicos virulentamente antirrosistas hay mención alguna de una forma de suplicio y muerte llamada resbalosa o refalosa, que ustedes están conociendo muy bien, gracias a la pluma de Ascasubi. Es decir, recién en la prensa antirrosista se empieza a hablar de la resbalosa o refalosa como forma de ejecución y suplicio a partir de 1843, cuando comienza el sitio de la ciudad de Montevideo, llevado adelante por el general Oribe, que es aliado de Rosas. Y como habrán visto los que son detallistas, en el cuento El Matadero se menciona 2 veces la resbalosa en ese sentido, en el sentido de un suplicio y muerte. Esa mención de la resbalosa, que recién comienza a aparecer en la prensa en 1843, nos estaría demostrando que Echeverría no pudo escribir El Matadero sino en 1843 o después, ¿sí? O después. Es decir, nos estaría demostrando que El Matadero es un texto contemporáneo de la refalosa de Ascasubi. Por eso casualmente no tienen tanto, por eso no casualmente tienen, mejor dicho, tanto en común, ¿no? Como estarán apreciando ustedes. Bien, hecha esta declaración, entonces, vamos al cuento, ¿no? Y al tiempo y el espacio de la acción. Que eso también hay que precisarlo, ¿no? El cuento dice, esto transcurre en 1830 y tantos. Sin embargo, hay algunas marcas de época muy claras. Una de ellas es el dato de la muerte de la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, que muere en octubre de 1838. Por lo tanto, si sabemos que este relato transcurre en Semana Santa, no nos queda otra posibilidad que ubicar la acción de la historia en los días previos a la Semana Santa, los días previos a la Semana Santa de 1839, es decir, en el periodo de Cuaresma, que va desde el Carnaval, ¿no?, hasta la Semana Santa. Y es más, ¿no?, el relato incluso dice que la acción que se va a narrar transcurre el Día de los Dolores, que dentro de la liturgia católica cristiana es el viernes previo al Viernes Santo. ¿Sí? Es muy preciso en ese sentido el relato. Es decir, y ahí podemos saber entonces, teniendo el dato de la muerte de Encarnación Ezcurra, de octubre de 1838, que este relato, la acción transcurre el Viernes de los Dolores, o sea, el viernes previo al Viernes Santo, de 1839, cuando está hace varios años en el poder, ese hombre que está ahí, de gesto adusto, severo, que es Juan Manuel de Rosas, ¿no? Otro dato fundamental también que reconstruye el relato es ese fenómeno, meteorológico urbano, que es el de la inundación, y el problema que trae la inundación con respecto a la distribución y suministro de carne, ¿no?, que ya por entonces era el principal alimento de los porteños, ¿no? El otro dato básico de este relato es que el relato parece estar dividido en 2 partes, ¿no? Esto lo señala
reiteradamente la crítica que es abundante sobre el matadero. Por un lado, la primera parte que parece corresponderse más con un género muy habitual de la época, que es el artículo de costumbres, es decir, un tipo de artículo costumbrista que describe en general con un tipo de humor vinculado con la ironía, las costumbres de determinada sociedad, en este caso Buenos Aires, hacia fin de la década de 1830. ¿No? Y la otra parte que ya es más el cuento, es decir, la parte en la que comienza la acción con personajes definidos, que es cuando el relato se focaliza en esa zona limítrofe de la ciudad, que es el Matadero del Alto, y empiezan a aparecer los personajes que ponen en funcionamiento la acción. Lo que hay que tener en cuenta que, obviamente, como suele ocurrir también en estos casos, todo lo que ocurre en la primera parte no es data desechable, sino que aparecen ahí una serie de informaciones que resultan claves para entender lo que pasa en la parte cuento del relato. En general la crítica también se concentra más en la segunda parte, en la que empiezan a pasar cosas, y un poco olvida la primera, ¿no? Pero en la primera parte también, como decía recién, tiene algunos datos que me parecen fundamentales para entender lo que pasa luego cuando la acción irrumpe, ¿no? Y llegamos a ese foco de la federación que es el matadero, ¿no? Bueno, ahí les muestro un plano de Buenos Aires hacia 1840, quizá lo conozcan. Fíjense que era la capital, bueno, en ese momento la capital de Buenos Aires, pero que oficiaba en los hechos de capital de la República, aunque recién lo fue en 1880, ¿no? Y era la ciudad más importante de la República y más, con mayor cantidad de habitantes, y era una ciudad muy pequeña, como estarán viendo, ¿no? Es decir, el límite que está aquí arriba del mapa, el límite oeste, es más o menos la actual avenida Callao, ¿sí? Y hacia el sur o al norte no había más que unas 15 manzanas aproximadamente. El matadero se ubicaba en la actual Plaza España, cerca de Constitución, digamos, en la parte izquierda de este mapa, no por donde estoy llevando aquí la flecha del mouse, ¿sí? Para esa zona en esa zona limítrofe de la ciudad estaba el Matadero del Alto. Había varios mataderos, uno de esos era este matadero donde Echeverría ubica la acción. Bien, otra imagen. También hay mucha iconografía sobre el matadero. Una es la de Enrique Breccia, que hizo una versión en historieta, publicada originalmente en esa revista tan importante para la historia de la historieta argentina, que es la revista Fierro, en los primeros años de la vuelta a la democracia, en los años 80, ¿no? Y en el primer número de la revista Fierro aparece una sección llamada La Argentina en Pedazos, ideada por Ricardo Piglia, que contiene un texto breve de Piglia, que es al que ustedes pueden acceder, donde analiza el matadero, acompañado de esta versión en historieta que hace Breccia, que para adaptarla a la historieta del cuento desecha toda la primera parte de la que hablábamos recién y arranca directamente en el matadero, con esa imagen espeluznante de ese primer plano de las reses colgadas en plena faena de los carniceros en la playa del matadero, ¿no? Cualquiera que pueda ver esta historieta es de fácil acceso, la googlean y la encuentran. Bien. Los otros, bueno. Se puede analizar de muchas perspectivas este relato, pero es muy interesante cómo el narrador va construyendo una especie de conglomerado multiforme de claramente un enemigo de ese narrador, social, cultural,
político que forma parte de una clase de personajes individuales o colectivos, ¿no? Que forman parte, como dice allí, de lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria particular del Río de la Plata, de la que se destacan ciertos personajes. Por ejemplo, el personaje del juez, ¿no? Que evidentemente en el sentido alegórico o metafórico que tiene este relato es un representante de Rosas, es una especie de Rosas o de emanación de Rosas en esa pequeña república que es el Matadero. Un personaje grupal que son los carniceros, del cual se destaca el más eficaz de todos, que es Matasiete, ¿no? De ahí su apodo. La chusma, término que no tiene el sentido que quizá conocieron a partir del Chavo del Ocho, sino el sentido original del término, es decir, asociado con el bajo pueblo, ¿no? Esa comparsa de muchachos, de negras, de mulatas, que se mezclan con los animales también, que pululan en el matadero y viven de las sobras del matadero. Y que tienen una forma de hablar que evidentemente desde la perspectiva del narrador es una forma tan baja como lo que esos personajes representan, pero que desde nuestra perspectiva actual es uno de los rasgos que aún permite leer este texto con cierta actualidad, ¿no? Es decir, le da una vitalidad, esa forma de expresión concreta que no le teme al uso del voceo o de expresiones soeces, como diría el narrador del Matadero, y que le dan ese carácter de vivo que aún hoy tiene este relato, ¿no? Perdón, que había gente esperando que lo hiciera ingresar. Me colgué con el entusiasmo de la explicación. Y ahí está. Hay un perro esperando. Todos son admitidos. Bien, vuelvo entonces. Bueno, y también en la parte del relato donde la acción comienza, hay también alguna serie de elementos que en los textos críticos suelen analizarse de manera abundante y muy detallada, que tienen que ver con una caracterización de qué significa ese lugar que es el matadero, ¿no? Como el lugar de la administración de la muerte, donde se despliega lo que modernamente se llama la tanatopolítica, en este caso del gobierno rosista, ¿no? La aparición de la muerte también, ¿no? Sacrificial, primero en ese niño degollado, esa muerte vertiginosa y brutal, ¿no? Que muestra horror e indiferencia al mismo tiempo. Una cierta educación en el uso del cuchillo y de la muerte, o de la habitualidad de la muerte, que también va a estar explicada en el Facundo de Sarmiento, y como la disputa entre esos dos personajes que se enfrentan, pero que al mismo tiempo focalizan otras cuestiones presentes en el matadero, que son el toro, por un lado, una suerte de anticipo del joven que va a aparecer después, y Matasiete, como decía antes, emanación y héroe de los carniceros, que va a ser también el encargado de cumplir una función ciertamente ritual de sacrificio y castración, ¿no? Bien. Y antes de ir a esto, perdón, antes de ir a una parte que me interesa ya focalizar un poco más y detenerme un poco más, que es la de la construcción del enemigo, lo que yo llamo el enemigo perfecto, quería entonces volver a la primera parte del relato para desarrollar la idea de que
entre las múltiples interpretaciones que se puede hacer de este relato y los análisis que podemos hacer, podemos decir que este es un relato, El Matadero, que gira alrededor de un tipo de palabra, o de clase de palabra, o de expresión, que es la adversación, lo adversativo, ¿sí? En cierto sentido podemos decir que lo adversativo define la estructura y también la anécdota del Matadero. Y de hecho, vamos a la escritura, o a detalles de escritura, que debería ser lo que nos importe aquí, en esta carrera. El Matadero, uno puede decir, no casualmente, comienza con una frase adversativa. Leo, dice: a pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el Arca de Noé y la genealogía de sus descendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo. A pesar de que, frase adversativa, ¿no? Cuando uno estudia gramática sabe que hay ciertos tipos de frases que cumplen funciones adverbiales. En este caso es la función, o de conjunciones, en este caso perdón, es la función adversativa. Esto, pero esto otro, ¿no? Y entonces, reitero, como no me parece casual que un relato que comienza con una frase adversativa, en este caso para oponer un modelo de escritura a otro, consista básicamente en la construcción de un adversario, o, dicho en otros términos, de un enemigo perfecto. Ahora me voy a explicar para que se entienda lo que quiero decir. Pensé que se había cortado el sonido. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Sí? ¿No se cortó? Sí, profe. Olvidé decir Sí. que no, porque estoy medio perseguido. Se cortó un poco, pero... Ah, bien. Porque mi servidor anda bastante mal últimamente y suele cortarse. Vuelve enseguida, así que si en algún momento me pierden, tengan paciencia y espérenme que voy a regresar. O eso voy a intentar, por lo menos, ¿no? Y pensé que había ocurrido eso, así que un poco me alarmé. Por suerte no ocurrió. Bien, entonces, vuelvo aquí por las dudas, ¿no? Así veo y voy chequeando, ¿no?, lo que está pasando, y de paso veo si algún rezagado todavía quiere ingresar. Les decía entonces que al principio la adversación, la situación adversativa que plantea el relato parece ser nada más que una cuestión de géneros literarios, por decirlo así, ¿no? Es decir, los historiadores españoles escriben la historia de un modo, y yo, que también voy a escribir historia, dice el narrador, la voy a escribir de otro modo, ¿sí? Ellos tienen un modelo, y cuando escriben historia se remontan al Arca de Noé, y siguen una tradición histórico-religiosa. Yo voy a escribir desde otro modo. Proponer otra forma de escribir la historia es ya ponerse en la vereda de enfrente de ese modelo, y no casualmente ese modelo de escritura, ese modelo de género narrativo, de género histórico en este caso, está asociado, como todo género discursivo, con un ámbito más amplio que lo engloba, que lo abriga, que es la tradición española, ¿sí? En este contexto, el enemigo, o el reciente enemigo colonial, ¿sí? Con lo cual, ese enfrentamiento de géneros también implica una lectura política, o una elección política, ¿no? Que yo me pare en la vereda de enfrente de ese género asociado con lo español, me coloca en el lugar de quienes se enfrentaron con la colonia española y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Digo, lo siguen haciendo. ¿Cómo? Perdón, que también en ese sentido se podría pensar como la construcción de una tradición, o la invención de una tradición. También. Exactamente, ¿no? O
el propósito de separarse de una tradición y crear otra nueva, justamente en este momento de lo que podríamos decir la conformación de una literatura nacional, no porque no existieran escritores anteriores criollos, sino porque estos escritores de este periodo son los primeros que conciben la posibilidad de que exista una literatura nacional con rasgos propios. Más que nadie, Echeverría, ¿no? Y también, en términos literarios, se da en el contexto de que los jóvenes de la generación del 37 consideran lo español y su herencia cultural como algo perimido, antiguo, de lo que hay que apartarse, por supuesto, en contraposición con sí el modelo que hay que seguir, que es el modelo de la literatura francesa, y quizá la inglesa y la alemana, o la italiana, ¿no? Ahora bien, también hay una lectura política acá, porque en la lectura política de los opositores a Rosas, como se leía todo el tiempo en la prensa de la época, Rosas es visto como la reencarnación en la República Argentina del espíritu colonial español. Rosas es el espíritu inquisitorial español. Es decir, Rosas es no solo lo español, sino lo más odioso de esa herencia española colonial, asociada con el Tribunal de la Inquisición. ¿Sí? Por eso lo llama el restaurador, ¿no? Por eso lo llama esa figura de restaurar como la corona. Claro. Es decir, el título de restaurador lo asumía el propio Rosas porque él decía que venía a restaurar las leyes, es decir, el orden que se había diluido por culpa de los facciosos unitarios, que mataron a Dorrego, etcétera, etcétera. Restaurador de las leyes. La lectura que hacen los enemigos de Rosas, o los opositores a Rosas, es que si restauró algo Rosas fue lo peor del sistema colonial contra el cual lucharon los patriotas americanos, ¿no? De modo tal que este enfrentamiento de géneros también ya implica un enfrentamiento político. Y esa asociación política y institución eclesiástica, vinculada con lo inquisitorial, se refuerza también en los primeros párrafos, ¿no? Por eso no es casual que una de las situaciones más concretas que narra este narrador inicial transcurra en una iglesia donde sucede lo siguiente, ¿no? Dice el narrador: los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo, o sea, los sacerdotes de la institución eclesiástica, atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían. El fin del mundo está por venir. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! ¡Ah de vosotros si no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia del Dios de la Federación os declara malditos. Entonces, en este día de la adversión, de la adversación, ¿no? Aversión también, y de la construcción de un enemigo perfecto, ya vemos cómo en esta primera parte, este representante de la institución aliada con el poder, que es la Iglesia, no el cristianismo en general, sino la Iglesia, define muy claramente, desde el espacio enunciativo típico de la Iglesia, que es el púlpito, y en el templo, quién es el enemigo. Muy claramente, quién es el enemigo. Al cual se define en una confluencia de criminalidad eclesiástico-estatal, o político-estatal, porque el enemigo es, al mismo tiempo, el enemigo de las normas de la Iglesia, es decir, el impío, el pecador,
el blasfemo, y el enemigo político, es decir, el unitario, muy claramente definido como enemigo político desde la discursividad oficial del rosismo y del federalismo en general, ¿no? Como figuraba en las divisas Punzó, o en las comunicaciones oficiales que comenzaban siempre diciendo: mueran los salvajes unitarios, no, viva la federación, mueran los salvajes unitarios, ¿no? Entonces, es muy hábil este comienzo que construye Echeverría al definir de entrada de este modo esa confluencia de dos instituciones, el Estado y la Iglesia, unidas en una causa común, y esa causa común se visibiliza muy bien al construir simbióticamente en una sola figura a ese enemigo de dos caras, que en realidad es una sola, porque ser unitario también significaba automáticamente ser impío, y todo impío era por definición, todo hereje era por definición unitario. Bien. Entonces, luego el relato avanza, ¿no? Mostrando, bueno, las plegarias de los beatos y las beatas, los ruegos al cielo para que la ira divina se terminara, las gestiones del restaurador para que, a pesar de la época de Cuaresma, algunos bifes llegaran a algunos cortes de carne y vacuna llegaran a los habitantes de la ciudad, y de a poco eso nos va trasladando, siempre en un tono más bien irónico, al momento cuento del relato, cuando se hace foco, ¿no? Como decíamos antes, en el matadero. También es como una idea constructiva muy clara que tiene Echeverría en ese desplazamiento de cierto tono también, cierto tono juguetón, irónico, si se quiere, donde nada grave pasa, a un momento donde la cosa se empieza a poner cada vez más densa, más oscura, donde los tonos se vuelven más oscuros, de hecho, que es cuando nos vamos acercando cada vez más al matadero, donde puede decirse, ¿no? Ya, acá ya no se jode, y lo que lo grafica muy claramente eso es, o no se jode como el narrador quiere que se joda, porque los carniceros se siguen riendo, que es cuando se produce el degüello del niño, ¿no? Ahí la cosa se vuelve claramente espesa hasta el final. Y es entonces, en esa parte, en la parte del matadero, donde también se va a preparar hábilmente, me parece a mí, de parte de Echeverría, el relato va a ir preparando la aparición del enemigo perfecto que todos están esperando que aparezca, los personajes, pero también los lectores, que es este impío unitario que se anunciaba desde el púlpito, del que todos hablaban, pero que nadie vio aparecer. ¿Sí? El relato se la pasa hablando de ese enemigo, de todos, que es el unitario, pero el unitario no aparece, ¿no? O aparece de manera desplazada. Por ejemplo, cuando se produce todo el episodio del toro, ¿no? Alguien lo compara, es emperrado, arisco, comunitario, y entonces esa comparación produce como una electricidad subitánea, ¿no? En todos los que estaban allí, que empiezan a reiterar: muera, unitario, etc. Es decir, el toro es como una especie de representación de aquel que los carniceros quisieran tener enfrente de ellos mismos, pero que no tienen. Porque por otra parte es insólito que se encuentren en ese espacio evidentemente hostil para un personaje de esas características como lo es el matadero. Y sin embargo, a pesar de esa hostilidad evidente, el enemigo perfecto va a aparecer, ¿no? Va a aparecer. Eso que todos están esperando, finalmente se va a hacer presente. Incluso fíjense en esto, ¿no? Que luego del episodio del toro, la acción decae y el relato bien
podría concluir ahí, ¿sí? Con esa primera parte de artículo de costumbres, después la descripción más o menos pintoresco, grotesca del matadero, la anécdota, es decir, el episodio del toro, fin, ¿sí? Dice el relato, ¿no? Una vez que lo atrapan al toro, ¿no? Y muestran los testículos para ver si era toro o novillo, ¿sí? Dice el relato, un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada. Aquel, según las reglas de buena policía, debió arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo bien hacer el ojo lerdo. En 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Matacite colocó el matambre bajo el pellón de su recado y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las 12, y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo, hostigando a la cincha algunas carretas cargadas de carne. Bien, se terminó la diversión, se terminó la matanza también, ya no hay nada más que hacer, nos vamos. Y justo en ese momento de presunto cierre, o de falso cierre, Echeverría ahí nos sorprende y hace aparecer finalmente al enemigo perfecto, al adversario perfecto, es decir, a quien sus enemigos llaman el unitario, ¿no? Y ahí vuelvo a compartirles, esperando que Telecentro me siga ayudando y no se corte la transmisión, ¿no? Vuelvo aquí a Brecha. El cuento dice, ¿no? El relato dice, y tengamos en cuenta esa fiera mirada, ¿no? Que ocupa el centro del cuadro, pero que justamente por efectos de la mirada nos lleva a nosotros a imaginar lo que está fuera de cuadro, visto por esos ojos, ¿no? Más de repente, otra adversación, más de repente, la ronca voz de un carnicero gritó: allí viene un unitario. Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿Sí? Ahí hay otro golpe de efecto en el relato, una vuelta de tuerca, evidentemente, ¿no? Y las palabras de este personaje funcionan, sin dudas, sin dudas como palabras mágicas, como una especie de palabra mágica, ¿no? Porque justamente hieren a todo ese grupo de personas que todavía estaban allí como una impresión subitánea, los paraliza. Y es lógico, está anunciando este personaje que por fin hizo aparición, y de manera insólita podríamos decir, por ese contexto de lo que es el matadero, a quien todos estaban esperando que apareciera, ¿no? Es como si el narrador les dijera, bueno, ya sé que es un poco increíble, pero ya que lo están esperando, ahí les tiro al unitario que estaban esperando, a ver qué hacen con él, ¿no? Acá les resumo un poco lo que estaba diciendo recién, ¿no? Es decir, y esta idea de que esa palabra tiene un poder mágico, ¿no? Como digo ahí, es el personaje al que nadie vio, pero que todos están esperando, ¿no? Y que mágicamente se hace presente, ¿no? Casi como si el hada madrina con su varita mágica lo hiciera aparecer, ¿no? Y lo que se ve allí a continuación es... ¿Cómo? No, ¿Sí? una pregunta pequeña. Yo no sé si se me escucha, porque tengo la internet mala, se me corta todo el tiempo. Yo te oigo bien. Ese comentario sobre qué raro un toro en el matadero, con esta aparición súbita del unitario en un lugar donde se está gritando viva la Santa Federación, donde el narrador nos está diciendo que, digamos, ya se degolló un chico, está mal esa relación que hago yo entre el toro y su modo extraño de estar en un matadero, y el unitario que aparece solo
ahí nomás, ahí viene un unitario, digamos, se ve el unitario, eso quiere decir que se distingue la patilla, digamos, no está lejos. ¿Está mal esa relación que estoy haciendo? No, para nada. Evidentemente hay una construcción en paralelo que hace Echeverría, acentuada por ciertas frases sobre todo, ¿no? Son dos fueras de lugar ahí, ¿no? Y en ambos casos también hay un discernimiento semiótico de por medio, en el caso del Toro, que una cuestión que se zanja con los testículos, ¿no? Y en el caso del unitario con estas marcas que desde la perspectiva de cómo ha sido construido el enemigo de parte del poder, lo distinguen, ¿no? Y eso explica también algo insólito de esta situación, que es que una persona identifique a alguien políticamente, o mejor dicho, descubra inmediatamente la ascripción política de una persona simplemente observándola. Como si dijera, ahí viene un radical, ¿no? Y enumera las razones por las cuales lo identifica tan rápidamente, ¿no? Lo cual también revela cómo ese enemigo ha sido construido previamente, ¿sí? Es decir, es como una especie de wanted, ¿no? De buscado, que tiene una serie de señas particulares a partir de las cuales se lo puede reconocer, y que todos los que están en el matadero saben perfectamente cuáles son esas señas particulares, ¿no? La patilla en forma de U, recordemos Ariel, veo que estás, Ariel, tenés una patilla bastante similar ahí. ¿Viste? Un poco. Cuidado por donde te transitas. Cuidado por donde transitas. También pero como veíamos en la pintura de Echeverría, que obviamente dibuja la U de unitario, es un cajetilla, es decir, también se lo identifica como enemigo porque pertenece a otra clase social, ¿sí? Sería, no sé, un cheto, un tincho, no sé qué palabra usar modernamente. Monta en silla como los gringos, trae pistolas en lugar de cuchillo, también obviamente le falta la divisa punzó, le falta el luto por la muerte de Encarnación Escurra. Entonces son una serie de signos visuales que muy rápidamente permiten identificarlo como ese enemigo político al que se llama unitario, en virtud de la construcción que desde el poder, mancomunado de Estado e Iglesia, se ha hecho de ese personaje, ¿no? Profesor. También es muy... Sí. Se podría pensar también en términos formales que la presencia del toro genera también un efecto de verosimilitud en la medida de que si hay un toro, efectivamente, si puede haber un toro, puede haber un unitario. Sí, el toro pudo transgredir las normas, también un unitario puede aparecer ahí, ¿no? La diferencia es que el toro llega al matadero en contra de su voluntad, arreado, ¿no? Y es un error de los arrieros que lo llevan hasta el matadero. Lo más insólito del caso del unitario es que, o del llamado unitario, ahora lo voy a aclarar esto, es que llega allí por sus propios medios, ¿no? Casi de manera provocativa, ¿no? Digamos, uno ve claramente que es una figura que artificialmente necesita colocar el narrador allí o el autor allí, ¿no? Para que catalice esas fuerzas que están pugnando y se manifiesten en todo su esplendor. Una pregunta. Busqué recién lo de Brescia y es lo que está con un texto de Piglia antes, ¿no? Es esa presentación, la puse ahí en el chat. ¿O hay una edición aparte? Se tildó el profesor. Creo que se le trabó. Cayóse.
cayó C? Bueno. Profesora muerta en la Creo que llamada. se le cayó el telecentro. Los federales vinieron. La pantalla la ven. No sé. No, Ahí, pero ahí, A ver, llega. te rajo nomás. Malena López es, Malena Es López la es la anfitriona. anfitriona No sé ahora. quién es Malena López, pero ahora le voy a decir profesora. Profe López, ¿podemos hablar sobre cómo el toro en realidad es el unitario? Pero no, Claramente que el toro es el unitario, sí, Ahí sí. volvé. Sí, porque además la muerte, Salvador la es muerte unitario. del Ahí toro volvió el justifica. profesor. La muerte- Obviamente. Pero la muerte del toro justifica Aparte la el toro muerte se del la rebanca. Se la banca totalmente. Díganme, resúmanme qué conversaban. Hola, profe. No, De que el comparación toro del es el toro con unitario. No, estaba diciendo que ¿no? tipo, la muerte del toro justifica y valida la muerte del unitario después. Tipo, hasta el toro, que tan valiente, tan bravo, tan noble es, puede ser matado perdón, puede ser muerto por los federales, también puede ser el unitario, aunque sea todo lo que quieras. Básicamente, era una conversación bastante informal igual. Creo que en realidad, o sea, incluso en realidad como que, entre comillas, favorecería al unitario en el sentido de... Sí, exactamente. Si haces el paralelismo entre el unitario y el toro, el unitario debería tener cualidades más o menos parecidas. O sea, como que entre comillas lo elogia, por así decirlo. Uno podría decir que hay un triángulo en realidad ahí que conforman el unitario, el toro y Cristo, ¿no? Porque Cristo es otra figura que permanentemente es aludida. El verdadero, es decir, no es un texto anticristiano, sino antieclesiástico, anti-institución, pero el vínculo con ese gran sacrificado que es Cristo, y no casualmente estamos en vísperas de Semana Santa en este relato, permite también conectar no solo al unitario con el toro, sino también con la figura de Cristo, ¿no? Y evidentemente es esa construcción, ¿no? En general, cuando se dice que se animaliza a un personaje, se piensa automáticamente en el sentido negativo de esa animalización, y a veces las animalizaciones son positivas, como en este caso, ¿no? Es un toro. ¿Qué quiere decir? Es valiente, aguerrido, no se doblega, no se entrega falsamente, lucha hasta el final, ¿sí? Eso es como el ideal del unitario más que el unitario en sí. O sea, el unitario muestra como las dos caras. El unitario en sí puede ser mucho más débil, pero el ideal del unitario, que es el toro, es mucho más fuerte. Puede eliminar a los federales, puede hacer un combate más fuerte. Exactamente. Fíjate que ahora el toro se muere. El toro también se muere. Así que no hay vergüenza en que se muera también el unitario, en que pierda, por decirlo de una manera. Los federales serían más pero porque es con ironía también. Fíjense una cosa, que hay un punto en el que parece muy, muy paralela a la construcción hasta el momento de la muerte, porque cuando Matassiete derriba al joven y está a punto de liquidarlo, pareciera completarse ahí la analogía, ¿no? Entonces va a terminar acuchillado como Matassiete, como terminó acuchillado el toro. Y en ese momento aparece un personaje clave que es el juez, que cambia y le da otra vuelta de tuerca al relato también. Y ahora ya vamos a ir ahí, ¿no? Pero bueno, retomo un poco lo que venía diciendo antes del corte del telecentro. Sí, dale. No, que algo que estaba pensando es que puede ser que haya como una doble construcción del enemigo perfecto, porque me parece que en el texto también como que, o sea, hacia adentro el enemigo que se plantea es el unitario, pero Sí. hacia afuera, o sea, lo que percibe el lector sería claramente la figura de los federales, de Rosas, de ese régimen como el enemigo, porque constantemente lo que Echeverría hace es pintarte, o sea, todo ese mundo como algo oscuro, inmundo, feo, bueno, todo lo que dice, también me parece que cargado de un odio muy grande hacia lo que eran las clases populares de ese momento. Entonces lo que pensaba es que en realidad como que te plantea el unitario como enemigo, pero el enemigo real, o sea, la sensación con la que te quedas es que el enemigo son los federales. Y también lo que me preguntaba era, o sea, bueno, si todo lo que tenía que ver con el racismo era tan inmundo y tan horrible, o sea, obviamente sería muy fácil oponerse a ese régimen, pero digo, también
debe haber otro lado de esa historia, ¿no? Como una zona un tanto gris, y me pregunto si hay alguna ficción que represente también esa otra cara de la moneda, no sé. Sí, sí. Obviamente esto es una construcción y mucho de la prensa unitaria, perdón, de la prensa antirrosista, me expresé mal, del periodo, inventa más de lo que realmente pertenece al mundo real, de lo que se le atribuye a Rosas y al rosismo, sin dejar de reconocer que era un gobierno duro y que cuando tenía que degollar, degollaba e incluso exhibía cabezas como escarmiento para otros que pudieran hacer lo mismo que ese enemigo degollado. ¿Sí? No se andaban con chiquitas, pero eran tan, digamos, tan sanguinarios y violentos de un bando como del otro. Estamos nosotros viendo una construcción desde el bando antirrosista, pero si leemos en la misma época, y yo lo he hecho, la Gaceta Mercantil, por ejemplo, que era como el órgano de prensa oficial del gobierno rosista, podemos comprobar la construcción inversa, ¿no? Y los que son sanguinarios, que violan mujeres y niños, que queman gente viva, que la descuartizan y la castran, son los antirrosistas, es decir, los unitarios, ¿no? Entonces, si uno empieza a buscar en toda la literatura ficcional o no de la época, o presentada como no ficción, pero que tiene mucho de ficcional, encuentra también este paralelismo en cuanto a cómo se construye al enemigo, ¿no? Y como decís vos muy claramente, el propósito aleccionador de Echeverría es que el lector entienda que el verdadero enemigo son estos federales brutos, serviles, asesinos, etc. Ahora bien, una cuestión más, ¿no? Porque yo me estoy tratando de cuidar mucho de llamar unitario a este personaje. Y esperen que les comparto de vuelta. No quería compartir esto, perdón. Ahí voy, fallé. Ahí está. Ahí estoy. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, ¿no? Los escritores de esta generación se consideran superadores de la vieja antinomia unitarios y federales. Entonces, y cuando les llegó el momento de definirse o de agruparse en una especie de organización política semiclandestina, le pusieron como nombre Asociación de la Joven Argentina. Asociación de la Joven Argentina, ¿no? Y si nosotros prestamos atención en el relato a la forma en que el narrador llama, cuando lo hace desde su perspectiva, al personaje que los federales llaman unitario, no usa la palabra unitario, ¿no? Y aquí les fui anotando frases que aparecen desperdigadas en la última parte del relato y que yo fui uniendo para que se notara en este recuento por qué digo lo que digo, ¿no? Cuando lo describe el narrador lo presenta así: era este un joven como de 25 años de gallarda y bien apuesta persona. En esa presentación inicial podemos pensar que el sustantivo joven o el adjetivo, depende cómo se lo use, es simplemente descriptivo de su condición etaria. Pero en realidad, cuando avanzamos y vemos que se repite una y otra vez, ya podemos colegir o conjeturar que tiene otra connotación ese término, el término joven. Dice: atolondrado todavía el joven, más adelante, arrastraron al infeliz joven. Luego, mientras el joven de pie encarando al juez. El joven en efecto estaba fuera de sí de cólera. Diole el joven un puntapié en el brazo, ¿no? Cuando ya están en la casilla. Suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo. Encogíase el joven, pateaba. Sintiéndolas libres, el joven, un torrente de sangre brotó borbollando de la boca y narices del joven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta insistencia insistente, ¿no? Porque fíjense todas las frases donde el narrador
se cuida muy bien de llamar joven al personaje, están queriendo significar algo. En los únicos pasajes donde el narrador lo llama unitario es cuando adopta el punto de vista de los carniceros. Y hay solo una frase donde dice joven unitario. En todas las demás, el narrador, cuando está narrando la historia desde su perspectiva, usa, o de la perspectiva del joven, la palabra joven. Es decir, ¿qué intenta decirnos con esto? Lo que dice al final, el relato, por si no quedó claro, ¿no? El relato al final dice: llamaban ellos, o sea, los carniceros, los rosistas, los federales, llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Con lo cual podemos también pensar que más allá de, obviamente se trata de una denuncia del rosismo, el propósito más preciso de este relato es desnudar, deconstruir, como se dice ahora, deconstruir la forma en que el Estado rosista construye discursivamente e ideológicamente a su enemigo, ¿sí? Al que le da el nombre de unitario, cuando en realidad no necesariamente lo es, como en este caso, ¿sí? Es decir, muestra muy claramente ese final que hay una jerga oficial, salvaje unitario, que define de manera esquemática al enemigo en una gran bolsa que entra de todo. Y en una gran bolsa que entra todo lo que es bueno, ¿no? Para usar o para parafrasear al narrador. Ahora bien, el uso de la palabra joven, a su vez, es un término que busca también definir la ascripción política de este personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque como les dije antes, el término joven no era un término neutro, no era simplemente un término etario, sino que también implicaba una definición política, es decir, la definición política, la postura política e ideológica de quienes integraban esta nueva generación, que integraban Echeverría, Alberdi, Gutiérrez, Sarmiento, Avellaneda, etc., ¿no? Que habían adoptado además el término joven y juventud, inspirados en otros movimientos insurreccionales europeos, como la joven Italia, la joven Alemania, la joven Europa, ¿no? De modo tal que uno podría pensar que el narrador lo que pretende también en este juego entre el joven unitario es mostrar otra forma de la adversación, que es esta disputa en la nominación del personaje, es decir, cómo se define nombrando al personaje, que me parece también es uno de los puntos altos y que no debe pasar inadvertido cuando leemos este relato, ¿no? A buena parte de la crítica argentina también se le ha pasado, y uno advierte que la habilidad discursiva de Rosas ha sido tan eficaz que hasta los críticos literarios del siglo XX/XXI son ganados por ella y llaman al personaje de este cuento unitario como Rosas quiso que lo llamaran, ¿no? Pero no como quiso Echeverría que lo llamaran, ¿sí? Y eso me parece que queda muy claro aquí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y también acá al final que justo vi la parte que seleccionaste, Sí. que dice el amigo de las luces, y me hace acordar mucho del iluminismo. Sí. O sea, también como una referencia también. Si bien los románticos o el romanticismo en cierto sentido es una reacción al iluminismo, por supuesto que continúa, ¿no? Ciertas banderas del iluminismo, más bien es una reacción al romanticismo a una especie de deriva esquemática del iluminismo que es el neoclasicismo, ¿no? Pero no sé, si leemos a Sarmiento, por ejemplo, como haremos dentro de poco, veremos que al mismo tiempo que cita a autores del romanticismo,
también se apropia de algunas ideas iluministas como las de Montesquieu, por ejemplo, o las de Volney, ¿no? Autores de los que creo hablaremos un poco en la clase próxima, ¿no? Bien. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos media horita. Sí, sí. Una observación, permiso. Sí, sí, adelante. No, cuando hablan del joven, ¿no? ¿Sabes que todo el tiempo sentía, tomándolo por ejemplo como si fuera el manejo de cierta prensa, ¿viste? Como está utilizado acá, es como cuando ahora la prensa dice, no sé, un joven emprendedor, ¿viste? Sí. Como un empresario, ¿viste? Como que se ensalza esa figura sí. En detrimento de los otros, ¿no? Pero no sé si es... Es muy interesante lo que decís, y me hace recordar ahora a un pensador francés, sociólogo que quizás conozcan, que se llama Pierre Bourdieu, que tiene un texto sobre este tema justamente, ¿no? Algo así como la creación de la juventud, la invención de la juventud, que dice que hay un muy claro uso clasista del término juventud, porque pareciera en Francia, pero también lo podemos verificar en esta intervención que hiciste vos, que la calificación de jóvenes solo la merecen personas que pertenecen a determinada clase social, clase media alta, ¿no? Y dice Bourdieu, los jóvenes obreros nunca son llamados jóvenes, son llamados obreros directamente, ¿no? Y jamás se emplea para ellos el término joven. Claro, sí. Y un poco yo creo que también se podría aplicar aquí, ¿no? Pero me parece que el uso en el matadero es más preciso y tiene que ver también con en esta connotación, con este anclaje político muy de época del término joven, ¿no? Claro. No, por eso lo digo casi tímidamente, porque mi desconocimiento de toda esta época es proverbial, así que no quiero tomar como que una cosa es igual a la otra. No, pero me pasaba eso. Algo de eso hay, porque también aquí hay una división de clase, ¿no? Que tiene que ver también con la diferencia política, ¿no? Eso es muy claro también. Bien. Acá, perdón. Sí, adelante. Perdón, con respecto a lo que el joven además es como lo único bello que hay en el matadero. Y también es que si el joven es visto comunitario, de alguna manera al toro le sacan a aquellos que lo identificaba como toro, porque claro, si era toro o era ternero, eran los testículos. Y en el caso del supuesto unitario, del joven, creo que al joven unitario lo hacen menos unitario, o sea, le sacan la ropa y le sacan, creo que incluso lo afeitan para sacarle esa identidad política que está en el cuerpo. Esto me permite para ir al último tema que quería charlar con ustedes a propósito de este relato, que es, bueno, ¿qué pasa una vez que lo atrapan, ¿no? Y que tiene que ver con eso que estás describiendo vos, que es la forma en que lo castigan, que justamente el castigo consiste en sacarle esos rasgos diferenciadores, aquello que lo diferencia de la masa, que lo distingue, es decir, que lo vuelve un personaje distinguido, ¿sí? Afeitarlo, desnudarlo, cortarle el pelo, bajarlo de la silla inglesa, sacarle las pistolas, etc. Es decir, todos esos rasgos distintivos que lo distinguían, borrárselo, ¿no? Y esto tiene que ver muy claramente con la intervención de un personaje clave aquí, que es el personaje del juez. Porque también, como decía antes, el cuento podría haber terminado de una manera similar a la que termina la vida del toro, cuando lo atrapa mata 7 y se dispone muy rápidamente a cortarle el pescuezo y degollarlo y terminar la historia ahí. Y sin embargo interviene el juez, que es un representante del Estado, ¿sí? Y aquí quería citarles a Michel Foucault en un texto que se llama Sobre la justicia popular, que está en Microfísica del Poder, en el que se refiere a la forma tribunal, al tribunal, y a la justicia, y a la relación entre justicia, ley y Estado. Y dice Foucault, ¿no?
lo siguiente, me parece que no hay que partir de la forma tribunal para preguntarse luego cómo y bajo qué condición puede existir un tribunal popular, sino más bien partir de la justicia popular, de actos de justicia popular y preguntarse qué lugar puede ocupar aquí un tribunal. Hay que preguntarse si estos actos de justicia popular pueden ordenarse o no a la forma de un tribunal. Ahora bien, mi hipótesis, dice Foucault, es que el tribunal no es algo así como la expresión natural de la justicia popular, sino que más bien tiene por función histórica recuperarla, dominarla, yugularla, inscribiéndola en el interior de instituciones características del aparato del Estado. Jueces detrás de una mesa, representando una tercera instancia entre el pueblo que clama venganza y los acusados que son culpables o inocentes, interrogatorios para establecer la verdad u obtener la confesión, deliberaciones para saber lo que es justo, instancia que es impuesta a todos por vía autoritaria. ¿No se ve aparecer aquí el embrión frágil aún de un aparato de Estado? Entonces, recuperando estas ideas de Foucault, que forman parte de una polémica de otro contexto, sin embargo creo que nos permiten pensar el cierre del matadero y la función que cumple el personaje del juez, que lo diferencia claramente del personaje de Matasiete, ¿no? Porque el juez es justamente el que detiene ese acto de justicia popular espontánea que se dispone a ejecutar Matasiete, la emanación de los carniceros, coagula, como dice Foucault, o yugula, esa expresión de justicia popular, y hace aparecer al Estado rosista, pero el Estado, trasladando ese acto de la playa abierta del matadero a un recinto cerrado, que es la casilla del juez, y haciendo una puesta en escena, con la que se va a cerrar el relato, una puesta en escena de un juicio, ¿sí? La puesta en escena de un juicio, como dice Foucault, con todos esos elementos, o varios de esos elementos de la puesta en escena. Por supuesto, lo que se propone Echeverría es mostrar lo farsesco de esta puesta en escena, o la puesta en escena que prepara Echeverría muestra la farsa de la justicia, del restaurador de las leyes. Por eso Rosas no se lo nombra como Rosas, sino como restaurador de las leyes, ¿no es cierto? Porque lo que se trata de desnudar aquí es cómo funcionan las leyes en el Estado rosista. Y para hacerlo... Perdón, y en algún punto también que esas leyes que este juez quiere imponer son exactamente iguales a la del Matasiete, en algún punto. En un punto sí, pero en otro no, porque es mucho más sofisticado en su monstruosidad. Matasiete liquida y listo. Acá no. El juez interroga, amonesta, dispone castigos. Incluso uno puede pensar que hay también una disposición espacial, ¿no? Al acusado se lo coloca en un lugar. Sí, ciertos personajes que pueden funcionar como testigos, un tribunal. Y aparece la dimensión de lo perverso también. Sí, obviamente también, ¿no? Que tiene que ver con una cierta sofisticación que Matasiete no tiene, ¿sí? Que la claro, cuando lo provocan recién. Sí, se superpusieron algunas voces. Sí, Matasiete va cuando lo provocan. Sí, cuando lo provocan, sí. Y Ariadna, ¿querías decir algo? También. Que además Matasiete pone el cuerpo, el juez pone la palabra. Exactamente, no Matasiete va a la acción, directamente es un hombre de acción, como dice el narrador. El juez, en cambio, es otro personaje, y no casualmente es el representante de Rosas, siempre acusado por sus enemigos de alguien que no ponía el cuerpo y que movía los hilos para que otros actuaran por él, ¿sí? Incluso, o muy claramente, en los hechos de guerra, ¿no? Entonces... Es casi como si estuviera fuera de la escena, pero no, digamos. ¿No? Pero no, digitándolo todo, digamos, ¿no? Digitando todo, moviendo los hilos, para mostrar también cómo estos personajes del bajo pueblo son digitados muy hábilmente por un Estado que no solo ha construido a su enemigo, es decir, a un culpable, sino también que es capaz de llevar adelante toda una farsa teatral de la justicia que no hace sino ratificar
la culpabilidad de alguien que ya estaba condenado de antemano. Por eso, la postura del joven frente al juicio, como pongo ahí, es la de llevar adelante lo que en términos jurídicos se llama un juicio de ruptura, es decir, negarse a admitir que quienes lo están juzgando tengan la potestad de hacerlo y por lo tanto negarse a admitir responder a los mecanismos que ese sistema de justicia le impone, porque implicaría reconocer la legitimidad del Estado al cual esa justicia representa, ¿no? Por ejemplo, ahora, no sé, leí que para los Oscars de 2021 o de 2020, que se van a entregar ahora, se ha propuesto una película que se llama Los 7 de Chicago o algo así, que está en Netflix, no sé si la vieron, que recrea un juicio que hubo a unos supuestos subversivos norteamericanos de los años 70, si no recuerdo mal. La mayor parte de los acusados de esa película son antisistema, podría decirse, pero sin embargo, salvo uno de ellos quizá, se someten a los mecanismos del sistema judicial que los juzga, ¿sí? Y tratan de mostrar su inocencia ateniéndose a las reglas de ese sistema judicial e implícitamente ¿Murió? ¿Cayó también? Se tildó. ¿Cayóse, no? ¿Otra vez? Sí, implícitamente. Creo que va a volver la profesora Malena López. Malena, ¿fuiste designada como sucesora? ¿Otra vez se cayó? ¿Se cayó todo otra vez? Sí, parece. Horrible la internet, en general. ¿Cómo? Qué horrible debe tener la internet del profe. Ah. Malena, No sé de la profesora. Yo también salgo y entro y escucho un poquito. Creo que tengo como propia versión de la clase en la cabeza. Es un compaginado rarísimo. ¿Volverá o...? Digo, porque Sí, falta... esperemos. Cuando le vuelve el internet. Ay, volvemos. Anfitrión. Volvió. Sí, está volviendo. No estoy, sigan. ¿De qué hablaban ahora? Estábamos pensando en organizar un matadero en Plaza España, que todavía existe, queda por acá. Existe. Pasando Sí, Constitución. hay la tranquera y todo ahí. Estaban dando por muerto. Está el Centro Cultural por el Sur ahí. asado. Claro. Está el Centro Cultural Sur todavía y están para poner las palizadas de los caballos y todo. Claro, sí, Caseros 1700 es eso. Sí. Ahí se hicieron unas ferias medievales y todo. Exactamente, ¿no? Entre el centro y, digamos, entre el centro y el hospital Udaondo está esa plaza. Hay un documental de Canal Encuentro que cada tanto pasan, que conduce ese actor Siembrowski, que se llama de apellido, que se encuentra con algunas personas a las que interroga en la misma Plaza España, ¿no? Sí, y dice, bueno, en este lugar antiguamente transcurría este relato que es el matadero, ¿no? Y si no, habría que ir al barrio de Mataderos, a ver qué pasa por ahí actualmente, ¿no? Siempre hay amagues de que lo van a sacar al matadero de allí, pero por lo menos todavía permanece dentro del perímetro de la ciudad de Buenos Aires. No tiene mucho que ver, pero me voy a permitir porque creo que da el clima. Sí. Me parece que te vas internando en el sur de la ciudad y es ese sur de Borges, ¿no? Del sur. A mí en algún momento me da la sensación de que estoy como por debajo del nivel del mar, ¿viste? Que
que de pronto, no sé, las calles se hacen más anchas, va cambiando como la relación de aspecto, ¿viste? Las calles que en el centro son finitas y los edificios altos, y de pronto vas entrando y las calles se hacen cada vez más anchas, y me da la sensación de estar como que el mar está por arriba de eso, y no sé por qué no llega ahí. Eso. Claro, cuando dice Borges, cuando uno cruza, el sur comienza cuando uno cruza la avenida Rivadavia, ¿no? Y ese es un mundo más antiguo y perdurable, ¿no? Es verdad, en el cuento del sur, esa sensación de que se viaja al pasado cuando uno cruza la avenida Rivadavia, quizá todavía se sigue manteniendo. Si uno agarra la avenida Caseros, por ejemplo, y sigue hacia la General Paz, ¿no? Abandonando la Plaza España, se va encontrando también, se encuentra, por ejemplo, con la antigua cárcel, ¿no? De Caseros, que ahora es una especie como de ruina gótica, tenebrosa ahí, abandonada. Y luego si sigue, llega a la cancha de Huracán, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy, muy interesante hacer ese recorrido como si fuera un río que uno va recorriendo hacia Nueva Pompeya y más allá de la inundación y sigue, ¿no? Ahora territorio larretista, ahora territorio. Claro, ahora sí es verdad, pero sigue habiendo desigualdades, obviamente, ¿no? Perdurables entre el norte y el sur. Les quería mostrar este libro de Jacques Berger, se llama Estrategia Judicial en los Procesos Políticos, de ahí surge el concepto de juicio de ruptura. Este hombre es un conocido abogado de los criminales más atroces del siglo XX, los defendió él, Jacques Berger. Pero es un pensador interesante, ¿no? Y bueno, él es el que explica esta idea de Vergés del juicio de ruptura. Bien, nos estamos entre corte y corte, nos estamos acercando al final. Hay más cosas hay muchísimo para hablar del Matadero. Cuando en el primer corte que sufrí, me quería referir a ese contraste entre la forma directa y concreta que tienen los federales de hablar y esa forma alambicada, demasiado literaria, del unitario, que yo lo dije también en otras clases, ¿no? Recuerda asombrosamente, y quizás no, a una famosa película erótica del cine argentino de los años 60, que es Carne, de Isabel Sarli, que tiene una frase muy, muy parecida, o se le atribuye en realidad una frase muy parecida, ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿No? No la dice exactamente así, pero es la que ha quedado. Y si uno ve Carne, la película, tiende a sospechar que Armando Bo, el director y guionista, algo conocía de esta tradición que se inicia con el Matadero y luego continúa, ¿no? Paréntesis que termina acá, y en todo caso ustedes, si quieren, pueden continuar por sus propios medios, ¿no? Pero que resulta bien interesante. Digo, cultura popular argentina, ¿no? Yo quería marcar unos símbolos que estaba encontrando acá en el texto. Digo, cómo a Rosas no se lo menciona más que como el restaurador. Digo, ¿no? Ese ninguneo que tiene del nombre de Rosas, y aparte todo el simbolismo con la relación con España. Digo, pues justo elige para el cuento el matadero y el toro como símbolo de España, la corrida del toro en el medio, una alusión a la Inquisición porque se menciona a una bruja en un momento también. O sea, esos simbolismos me llaman mucho la atención. Y también el tema de que como al joven, ¿no es cierto?, en un momento se le dice, monta como un gringo. Sin embargo, cuando aparece el gringo no es un enemigo. O sea, se lo toman como burla cuando cae en el barro y todo eso, pero el unitario es bien marcado como el enemigo y no ni siquiera el gringo, que es como una característica que le atribuyen. El gringo es como un enemigo lateral, con el que pueden divertirse sin provocarle la muerte y nada más, ¿no? Pero sí hay una continuidad en ese sentido también, y es que hay un humor federal, diferente del humor refinado del narrador, marcado por la ironía, que es un humor más intelectual, que tiene que ver con los cuerpos y con la humillación de los cuerpos. Y en ese sentido, las risas que provoca el suplicio del joven, parecida a las risas de la refalosa,
frente al suplicio del unitario, sí permiten una conexión con el personaje del gringo, del cual se ríen también por ese paso de humor circense que hace que la risa emane de una desgracia física, ¿no? Y lo español, bueno, tiene que ver, lo decías, con toda esa construcción que está desde el comienzo, que pretende asociar a Rosas con la restauración de la colonia española y de la Inquisición. Pero al mismo tiempo, llamar únicamente restaurador de las leyes a Rosas es poner el foco en las leyes y mostrar la farsa del funcionamiento de la ley durante el rosismo, ¿no? Bien. Con respecto a la Inquisición, pienso que la Iglesia tenía Inquisición y Rosas tenía la mazorca. Claro, obviamente establece esa relación también, ¿no? Inquisición, Iglesia, mazorca, Rosas, exactamente, sí. Y tampoco me parece al azar que el niño muere degollado, que si uno agarra tablas de sangre es tal, murió degollado, murió degollado. Muy bien, bueno, ahí está tablas de sangre, ¿no? Si uno busca el texto que condensa toda una literatura, que construye y sintetiza el terror rosista tal cual lo narran los enemigos de Rosas, ese texto es Las tablas de sangre, no casualmente ordenado alfabéticamente, ¿no? Y Rivera Indarte, que es un autor bastante lateral, que no forma parte del canon ni de los clásicos, si uno lo lee en contexto, es un autor que fue muy leído en la prensa de la época por los opositores a Rosas, pero también por los rosistas mismos, y que establece una serie de tópicos, de personajes y de formas de decir y de metáforas que luego van a ser aprovechadas o que contemporáneamente van a ser aprovechadas por muchos de estos escritores que luego se volvieron más famosos que el propio Rivera Indarte, como Echeverría, como Sarmiento, como Mármol también, ¿no? Uno podría pensar que el inicio de la novela Amalia de Mármol está inspirado en una de las entradas de Tablas de Sangre que escribe Rivera Indarte y que publica en 1843 en su exilio en Montevideo, ¿no? Y les recomiendo que vean la entrada La Resbalosa o Resbalosa para vincularla con el poema de Echeverría, perdón, con el poema de Ascasubi, que es absolutamente contemporáneo a esa entrada de Tablas de Sangre y probablemente también contemporáneo, como decíamos al comienzo, a la escritura de este cuento. Es decir, todos estos relatos o poemas, relatos, entradas, forman parte de un magma común que en gran medida diseña Rivera Indarte, por eso me parece un autor importante también, ¿no? Aunque no tengamos tiempo de analizarlo en detalle, ¿no? En todo caso, lo que les recomiendo es que lean Tablas de Sangre como si fuera una especie de novela con forma de diccionario, ¿no? A ver qué les depara esa lectura. Sí, Débora. Sí, no, que estuve empezando a leerla porque es un texto largo, lo de Tablas de Sangre, y me llamó la atención que nunca había asociado mazorca, que él pone +orca. No sabía, no me había imaginado. Me es muy común en la época interesante. que los enemigos lo escriben así, exactamente. +orca, por las evidentes connotaciones mortuorias, ¿no? Claro. Bien, antes de continuar, yo no voy a analizar más el texto, ya nos quedan muy pocos minutos, pero Sandra, que está allí aguardando pacientemente en la clase, y yo queríamos decirle algo con respecto a las formas de comunicación. Yo quería reiterar una vez más el pedido de disculpas por el inconveniente y el equívoco que hubo en la inscripción de los prácticos. Hubo una confusión involuntaria. Nosotros enviamos un horario de prácticos y un horario alternativo por si ese horario no podía funcionar en la organización, y se entendió mal eso, y es por eso que se produjo el inconveniente, y les pido disculpas, y en lo posible trataremos de ayudar y acompañar a aquellos que hayan quedado
con un horario compartido con otra clase, y entonces tengan que recurrir en los prácticos a las grabaciones, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver más con la forma de comunicación, y ahí le doy la palabra a Sandra, que les quería decir algo también, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para terminar, porque deben estar todos ya con ganas de irse, a pesar de esta clase buenísima que dio, como siempre, Pablo. No, simplemente, incluso volver a pedir disculpas por lo que pasó hoy en los prácticos, ¿no? Y la verdad que remarcar el trabajo que hacen nuestros docentes, que es siempre poner el hombro, siempre, siempre, siempre los docentes salvando los problemas técnicos, en la lucha contra el telecentro y con la burocracia y lo que sea, siempre tratando de buscar la imaginación para, no sé, Emiliano con YouTube, María buscando otro link. La verdad que se hace difícil trabajar así, y quiero darles junto con Pablo mi reconocimiento, que son dos grandes personas y dos grandes docentes, investigadores. Pero bueno, eso por un lado. Y que los apoyemos siempre, porque la verdad que se hace muy difícil trabajar así. Esperemos que esto no vuelva a suceder, ya hablamos con las personas responsables. Pero bueno, eso por un lado. Y después lo que los profes decían de los prácticos es la cuestión de que todo tipo de inquietud así más relacionada con las comisiones tiene que ir por el lado del café, no de los avisos de cátedra, ¿sí? Porque si no, eso se multiplica y nos llega a todos, ¿sí? Y en todo momento. Ese es el tema, ¿no? Uno está haciendo otra cosa y le llegan 5 o 6 mails. Entonces, preferible trabajar con esas inquietudes en el café. Los avisos son para, no sé, el profesor Pablo el otro día puso lo del link porque se había caído, eso sí está bien comunicarlo por ahí. Después las cuestiones que son, bueno, en qué comisión estoy, ese tipo de cosas, o qué entra para la próxima clase, bueno, eso lo tienen que plantear en el café de la comisión pertinente. Esperemos que no haya más problemas técnicos. Y lo último, bueno, nosotros Pablo va a seguir con unas clases más, yo después voy a retomar, voy a empezar las mías el 6 de mayo, y voy a dar 3 jueves seguidos. Pues sigue Pablo y demás. Si hay alguna inquietud con respecto a la bibliografía, porque por ejemplo hay alguna bibliografía que fue puesta en su totalidad sin cortar el PDF por alguna confusión, siempre remítanse al profesor de práctico, pero también en la bibliografía pusimos las páginas que van. Entonces ahí está claro que si se puso toda la parte 3 de Danza Macabra, entran de la página tal a tal, ¿sí? Ahí veo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también, esperemos que sea una buena cursada. La del año pasado lo fue, a pesar de todo este desastre y este caos mundial, así que bueno, lo mismo para esta, y que todos podamos tener paciencia para que todo funcione como tiene que funcionar. Bueno, nada más yo por mi parte, Pablo. Bien, entonces, no, simplemente me voy despidiendo y recordarles, bueno, que el cronograma de lectura es muy claro con respecto a qué tienen que leer para cada clase. Entonces lo que se les pide en lo posible es que vengan a la clase con la lectura hecha, así la pueden aprovechar también, ¿no? Así que la próxima, en el teórico seguimos con los capítulos que les pedimos que lean de Facundo, si lo quieren leer completo mejor. Y vamos también a hablar de un cuentito de Borges que ahí está en el campus y en el programa, ¿no? Así que siempre guíense por el cronograma que trataremos de cumplir, y bueno, siempre pasan cosas, y si hay que modificarlo, lo modificaremos sobre la marcha. Y si hay que tachar, no sé, la general a doble la tachamos y vamos recomponiendo hasta llegar al final, ¿no? Esperemos que podamos seguir tras y cumplir lo pensado en el inicio. Y eso es todo. Bueno. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Cierro.